ver. Ya, ahí empezó. Confírmeme si se ve la pantalla, por favor. Ok, bueno. A ver, el tema de hoy, como pudieron haber visto en la invitación, y lo que les había dicho también Carlos, es que vamos a ver acerca de la fisiología de las hormonas tiroides y también del metabolismo del calcio, que se supone que es el tema que va incluso después de esta de acá. Entonces, básicamente vamos a abarcar en una sola clase, primero que nada, las hormonas tiroides, todo lo que viene siendo el funcionamiento, ya que un consejo es que si es que abarcan perfectamente el funcionamiento propio de las hormonas tiroides, es decir, saben perfectamente cómo actúan, se van a guiar muy bien en las patologías que incluso van a ver con el doctor. Y me imagino que también han de ver en las clases de fisiología práctica, es decir, con hiper e hipotiroidismo. Y así igualmente, después vemos metabolismo del calcio, que es un tema muy corto, la verdad, en comparación a hormonas tiroides, es un tema muy corto. Y en el metabolismo del calcio va a abarcar tres hormonas, que ya vamos a ver, que es la PTH, la calcitonina y la vitamina D activa. Ya, pero eso obviamente ya por un poquito más adelante de la clase. Así que bueno, vamos a empezar generalidades propiamente de las hormonas tiroides. Igualmente, no creo que vayan a ver esto en macro, pero bueno, ya saben que la glándula tiroides es una glándula que se encuentra en la parte anterior de la tráquea, ¿ya? Y que su principal función va a ser la secreción de las hormonas tiroides, que son principalmente estas que vamos a encontrar. Vamos a encontrar, número uno, voy a poner esto acá, vamos a encontrar estas dos de acá. Estas son las principales hormonas que secreta la tiroides, ¿ya? Ya que obviamente, como van a ver en microscopía, como van a ver en micro, van a saber de que la tiroides va a estar formada por unas pequeñas estructuras, ya que son los folículos tiroides. O sea, los folículos tiroides son básicamente folículos, como su nombre lo dice, que va a estar revestido por un epitelio cúbico simple, ya que estas células acá son las células foliculares, se podría decir. Y son estas células las que van a garantizar, obviamente, la síntesis de las hormonas tiroides, básicamente. Y también vamos a encontrar otras células que se van a encontrar, en cambio, en el intersticio, ¿ya? Unas hormonas, unas células que, por ejemplo, encontramos aquí, que se pueden ver incluso en microscopía óptica, se las puede ver con un color medio turbio, ¿ya? Y que básicamente son las células parafoliculares. Y estas células parafoliculares son las que van a secretar esta hormona de acá, que es la calcitonina. Y la calcitonina como tal, no hablamos de la calcitonina ahorita, porque se interfiere más en el metabolismo del calcio, que ya vamos a ver que es junto con la PTH y junto con la vitamina D. Entonces, como tuvieron que haber visto en generalidades de endocrino, que las hormonas tiroides básicamente van a estar reguladas por esta hormona de acá, la TSH secretada por la adenohipófisis, que ya vamos a ver más adelante cómo es que actúa esta TSH en las células que se encuentran en esta zonita de acá, las células foliculares en el coloide. Entonces, para empezar, una cosa muy importante que tienen que saber también es las diferencias que hay entre T3 y T4, ¿ya? La T3, que también se la conoce como triyodotironina, ya, tri de 3, yodo de yodo y tironina, y la tiroxina, que es la T4. Es decir, esta de acá va a ser T3 y esta de acá va a ser T4, ¿ok? Cada uno va a tener sus diferencias, como se puede ver acá, la triyodotironina T3, vamos a poner acá, T3, la T3, va a ser 4 veces más potente que la T4, ¿ya? Y al ser 4 veces más potente, va a ser sintetizado en menor medida, ¿ya? Ya vamos a ver en un ratito por qué ocurre esto, ¿ya? Y aparte de que va a tener una duración más corta en comparación a la tiroxina o a la T4. Y obviamente la tiroxina es todo lo contrario. Se sintetiza más, tiene una duración más larga, ¿ya? Y no tiene una acción tan potente como lo es la T3, ¿ya? Entonces, obviamente, las hormonas tiroides, para su síntesis se requiere de yodo, ¿ya?
alrededor de 50 miligramos al año. 50 miligramos al año es lo que se necesita para la síntesis normal de yodo, ¿ya? Como se puede ver acá, la mayor parte de esto se excreta a nivel renal, pero si es que tenemos que un 100%, tenemos un 100% del yodo que es ingerido, que está a nivel corporal, que está en el cuerpo, ya una quinta parte de estos, es decir, el 20% del 100%, va a ser atrapado por la tiroides. Ya vamos a ver un poco más adelante, ahorita mismo, cómo se sintetizan las hormonas tiroides. Entonces, básicamente, este 20% va a ser utilizado para la síntesis de hormonas tiroides. En cambio, el otro 80% va a ser excretado a nivel renal. Se podría decir una característica o una pequeña curiosidad que da esto, es que al haber un aumento de la ingesta de yodo, va a haber dos efectos que ya lo van a ver ustedes en práctica, que tiene que ver con la disminución de las hormonas tiroides, pero no nos metamos mucho en esto. Así que, como les había explicado, la tiroides presenta estas estructuras que se denominan folículos y que van a estar revestidos por un epitelio cúbico simple. Dentro del folículo, es decir, en esta parte interna se encuentra se podría decir una sustancia, ¿ya? O un líquido que se lo conoce como el coloide. Este coloide va a ser rico, ya su principal composición va a ser de una proteína que se la conoce como la tiroglobulina. La tiroglobulina como tal es una proteína que está formada alrededor de 70 aminoácidos de tirosina, ¿ya? Entonces, Bro, una pregunta. dime. Perdón que te corte. No sé, hay chicos que me están pidiendo si puedes grabar la clase, porfa. Ah, ¿sí la estoy grabando? ¿O no la estoy Ya. grabando? Ya, perdón. Sigue Nada, nomás. Gracias. nada, no te preocupes. Ya. Sí, sí se está grabando la clase, creo. Sí, sí se está. Ya. Entonces, continuando. Como les estaba diciendo, la tiroglobulina es una proteína, ¿ya? Es el principal componente del coloide. Es básicamente una proteína o es una cadena larga de aminoácidos, así todos entrelazados, de aminoácidos que es la tirosina. La tirosina. ¿Ya? Ese aminoácido es lo que lo compone la tiroglobulina y es básicamente en donde va a estar atada las hormonas tiroides. Ya ahorita vamos a ver, cómo se puede ver en este titulito de acá, el mecanismo de síntesis de T3 y T4. Y también, como les había explicado, tenemos las células parafoliculares, que son las células que se encuentran en el intersticio entre estas estructuras denominadas folículos tiroides, que son las principales secretoras de calcitonina, ¿ya? Son las que van a secretar calcitonina, que tiene que ver más en el metabolismo del calcio, ¿ya? Pero eso ya lo hablamos un poco más adelante, así que bueno. Entonces, teniendo esto en cuenta, la importancia del yodo, diferencias de las hormonas, cómo se llama la estructura donde se encuentra o donde se sintetizan las hormonas tiroides, lo que son las células parafoliculares, la tiroglobulina, ahora sí vamos a este mecanismo de síntesis, ¿ya? Es un proceso un poco largo, ¿ya? Pero es muy fácil de aprender. Así que bueno, para darles primero que nada los compartimientos. Tenemos aquí la parte vascular, tenemos acá el intersticio y tenemos acá la célula folicular. Y en esta zona de acá vamos a encontrar el coloide, es decir, estamos de afuera hacia adentro. Acá tenemos el espacio vascular, acá tenemos el intersticio, acá tenemos la célula folicular y acá vamos a tener el coloide, ¿ya? En ese orden van a estar. Así que vamos a empezar igualmente, de afuera hacia adentro. ¿Cómo inicia todo esto? Como les había explicado, lo que es este proceso de acá, el atrapamiento de yoduro. El atrapamiento de yoduro es básicamente cómo la célula folicular obtiene el yodo de la sangre. Es decir, de acá que se encuentran estas particulitas, estas que son amarillas, van a pasar de la sangre hacia la célula. Y luego, este yodo va nuevamente a pasar al coloide, ¿ya? ¿Cómo es que ocurre todo esto? Primero que nada, ocurre por este transportador de aquí. Se lo conoce como el simportador de yodo, o que también se lo conoce como el cotransportador sodio-yodo, ¿ya? Este transportador de acá, como pueden ver acá, mete 2 de sodio y mete 1 de yodo, ¿ya? Es así de simple. Esto, básicamente, esta proteína es la que permite la entrada del yodo hacia la célula folicular. Pero no es que simplemente atrapa bien el yodo, lo atrapa, lo mete y ya. No.
tiene que crearse un gradiente de concentración. Ya, aquí vamos a explicar esto de acá. Voy a ponerme este color de acá. Ya. Como pueden ver acá, esta proteína de acá, este transportador, se lo conoce como la bomba de sodio potasio ATPasa. Ya, como saben, la bomba de sodio ATPasa saca 3 de sodio, mete 2 de potasio. Entonces, como lo que hace esta célula es sacar sodio, se va a crear un gradiente de concentración en el que va a haber una disminución del sodio intracelular. Como disminuye el nivel de sodio intracelular, se va a crear un gradiente de concentración en el que el sodio, sin ningún problema, va a pasar de afuera hacia adentro, ¿ya? Como ocurre con todos los transportes, ¿ya? Entonces, gracias a este gradiente que se crea, en el que hay una disminución del sodio intracelular, es que actúa este simportador de yodo. El simportador de yodo aprovecha este gradiente de concentración que se crea y mete 2 moléculas de sodio y 1 de yodo. ¿Ya? Es básicamente todo esto, es el mismo, es el proceso que les acabé de decir. Mete la bomba de sodio potasio, ATPasa, crea este gradiente en el que obviamente saca 3 de sodio, mete 2 de potasio. Entonces se crea un gradiente en el que disminuye el sodio intracelular. Como disminuye el sodio intracelular, entonces este simportador de yodo aprovecha el gradiente y entonces mete 2 moléculas de sodio y 1 de yodo. ¿Ya? En este momento, el yodo ya está dentro de la célula. ¿Ya? Es decir, ya concluyó este proceso de acá, ya lo acabamos. Entonces, tenemos acá la molécula de yodo. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso, obviamente, es que el yodo salga de la célula. ¿Y a dónde tiene que salir? Hacia el coloide. ¿Ya? El coloide, que recordemos que era el líquido que se encontraba dentro de los folículos. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre por esta proteína de acá, este transportador, ya que es un contratransportador cloro-yodo. Es decir, contratransportador, recordemos que es una proteína transportadora en 2 sentidos. Es decir, mete algo y saca algo. En este caso va a meter una molécula de cloro y va a sacar una molécula de yodo. Esta proteína, como tal, se la denomina la pendrina. ¿Ya? La pendrina, que si es que tuvieron que haber escuchado tal vez el anterior parcial, cuando estaban viendo oídos, lo que viene siendo el síndrome de Pendre, en la que hay una deficiencia de esta proteína, ¿ya? Esta proteína está disfuncional. Entonces lo que ocurre es que el yodo no sale hacia el coloide, por lo tanto va a haber una alteración en la síntesis de hormonas tiroides. Ya, X, dejemos eso ahí. Entonces, tenemos hasta ahora 2 proteínas que ya habíamos mencionado. La pendrina, que mete el yodo del folículo, de la célula folicular hacia el coloide, y el simportador de yodo, que va a meter el yodo del espacio intersticial hacia la célula folicular. El yodo llegó al coloide, perfecto. Ahora tienen que ocurrir una serie de procesos, obviamente. Primero que nada tiene que ocurrir esto de acá, la oxidación del yodo. La oxidación del yodo es el paso crítico, ¿ya? Importantísimo para la síntesis de hormonas tiroides, ¿ya? Debido a que gracias a esta hormona, iba a decir, a esta enzima de acá, la peroxidasa, es que este yodo se va a oxidar. Al momento en el que el yodo se oxida, es decir, se hace I2, en este momento es que el yodo puede empezar a formar hormonas tiroides, ¿ya? Es decir, si es que el yodo se mantiene en este estado, no ocurre nada, no puede hacer nada, necesita oxidarse para tener la capacidad y de la síntesis de hormonas tiroides, ¿ya? Entonces, antes de ir a este paso de acá, teníamos el yodo ya llegó, se oxidó, está perfecto, está en su lugar para la síntesis. Pero ahora nos falta otro componente importante, que es este de acá, la tiroglobulina, que es la proteína que les había mencionado. Pero obviamente, ¿cómo es que se sintetiza esta proteína de acá? Volvemos adentro de la célula. Y como toda proteína, se sintetiza en los ribosomas, luego va hacia el retículo endoplásmico, luego va hacia el aparato de Golgi, se empaqueta y sale. Como les había dicho y como dice acá, la tiroglobulina se sintetiza en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi se empaqueta. Y como les había mencionado, este tiene alrededor de 70 aminoácidos de tirosina. Es una cadena de 70 aminoácidos. Esta es propiamente, la tiroglobulina. ¿Ya? Entonces, continuando.
Lo que va a ocurrir es que obviamente estas proteínas acá, como se pueden ver, estas moléculas son las tiroglobulinas. Se van a empaquetar en vesículas de Golgi y van a salir hacia el coloide. Al momento en el que sale en el coloide, ya tenemos a la tiroglobulina. Entonces tenemos a la tiroglobulina y tenemos al yodo. Tenemos a los dos componentes para la síntesis. Y ahora sí pasemos a este paso de acá, a la organificación. ¿Qué es la organificación? Es la unión del yodo a la tiroglobulina. Estos dos componentes se van a unir y van a empezar a crear unas moléculas que ya ahorita les digo. Obviamente, este proceso es lento, ¿ya? Se une lentamente, pero esta enzima de acá, es decir, nuevamente la que encontramos acá, la peroxidasa, va a permitir de que se haga mucho más rápido, se catalice mucho más rápido. Otra cosa que me olvidé mencionar también es que la peroxidasa es una enzima que se encuentra aquí. Se encuentra básicamente pegada a la membrana plasmática, ¿ya? Y a la espera de que el yodo salga y lo oxide, ¿ya? Dejando eso a un lado. Entonces, ¿cómo se dice acá? La peroxidasa acelera el proceso. Entonces, como ya habíamos dicho, vamos a hacer aquí un dibujito. Como ya habíamos dicho, la tiroglobulina es una cadena de aminoácidos de tirosina de alrededor de 70 aminoácidos, ¿ya? Todas esas son aminoácidos de tirosina, unidas uno con otro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la organificación del yodo, vamos a hacer de este color el yodo lo que hace es se unan a un aminoácido. Al momento en el que el yodo se une a un aminoácido va a formar esto de acá, T1, o como también, como se puede ver acá, la monoyodotirosina, ¿ya? Perdón, es MT1, así, MT1. Mono, 1, yodo, tirosina, es decir, un aminoácido de tirosina con un yodo. En el caso en el que venga otro aminoácido, ya digamos que este de acá ya tiene un yodo. Entonces, en el caso de que venga otro yodo y se pegue nuevamente a esa tirosina que ya tiene un yodo, se va a formar MT2, no, perdón, DT2, que es la diyodotirosina. Es decir, di de 2, yodo y tirosina del aminoácido. Estos de acá, la diyodotirosina y la monoyodotirosina, estos de acá, el 1, estos acá van a ser T1 y van a ser T2. Es decir, tienen una tirosina, pero tienen solo 2 moléculas de yodo. Y como les había dicho, tenemos que las hormonas activas, las que tienen funcionalidad en todo el cuerpo, son T3 y T4. Entonces, ¿cómo es que ocurre que la T3 y T4 no es que viene un yodo, viene otro yodo y se une nuevamente y forma T3? No. Aquí lo que va a ocurrir es que va a haber un juego de palabras, se podría decirlo, ¿ya? En el que tenemos un T1 y viene otro T1 y se une al T1. ¿Ya? Ah, no, perdón. Se une un T1 con un T2. ¿Ya? 1 más 2, 3. Tenemos la T3, la triiodotironina. Perfecto. En cambio, para formar T4, la tiroxina, vamos a necesitar T2 más T2. Y esto va a formar T4, tiroxina. Hay una variante o una forma alternante de la T3, que es esta de acá, la T3 inversa. Se sintetiza a muy, pero que muy bajas cantidades, ¿ya? Y realmente no tiene funcionalidad metabólica, es decir, se sintetiza, una vez se encontró la RT3 y ahí se la dejó, pero no se sabe para qué sirve o no tiene una funcionalidad propia, ¿ya? Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos la monoyodotirosina, tenemos la diyodotirosina. Si es que queremos formar T3 o RT3, que es la T3 inversa, vamos a necesitar un T1 y un T2. En el caso de que querramos T4, vamos a unir un T2 con otro T2 y vamos a tener T4. Como les había dicho al principio, la T3 se sintetiza en menor cantidad que la T4, es decir, se sintetiza más T4 que T3. Y ya ahorita vamos a ver por qué es que ocurre esto de acá. Y es por una enzima que se encuentra en la sangre, ¿ya? Que se la conoce como la desyodasas. Pero ya, dejémoslo eso para en un ratito. Okay. Entonces, tenemos
la cadena, no, de por gusto borré esto de acá. Ya, tenemos la cadena de aminoácidos. Ya tenemos esta cadena de acá. Como ya saben, tenemos, a ver, déjenme borrar esto de acá para hacer una cadena realista. Tenemos acá, yo qué sé, una tirosina que tiene un yodo. Acá tenemos otro que tiene 2 yodos. Acá tenemos uno que se unieron y formaron un la triotironina. Acá que tiene estos de acá que se unieron y formaron la tiroxina. Ya, pongamos eso en cuenta. Es decir, la cadena de tiroglobulina va a tener a su vez incluido todos estos productos, se podría decir. ¿Ya? Vamos a tener la monoyodotironina, la diyodotironina, la T3, la RT3 y la T4. Entonces, ¿qué ocurre? Llega un momento en el que la tiroglobulina regresa a la célula, ¿ya? Como se puede ver acá, la tiroglobulina regresa por este proceso que está aquí, por pinocitosis. No es por endocitosis, no es por fagocitosis, no, es por pinocitosis. La pinocitosis es ese proceso por el cual la tiroglobulina va a entrar a la célula. Entonces, al momento en el que entra a la célula, se va a formar un endosoma. Se forma el endosoma que tiene la tiroglobulina, que la tenemos acá. Y entonces, ¿qué ocurre? La célula tiene estas estructuras acá, que son los lisosomas, ¿ya? Entonces, estas dos vesículas se van a fusionar, ¿ya? Y van a formar esto de acá, ¿ya? Es decir, como ya sabemos, los lisosomas tienen enzimas proteolíticas, ¿ya? Es decir, enzimas que degradan proteínas, en pocas palabras, ¿ya? Entonces, van a tener proteinasas, ¿ya? Las enzimas se denominan proteinasas. Entonces, como tenemos acá las proteinasas, sé que se va a borrar, tenemos acá las proteinasas y acá tenemos a la tiroglobulina. Entonces, se van a mezclar estas dos, se van a fusionar y entonces las proteinasas van a degradar a la tiroglobulina. Y al momento en el que degrada la tiroglobulina empieza a arrancar todos los aminoácidos de tirosina que tiene, ¿ya? Entonces, cuando se degrada, se van a liberar estos contenidos de acá. T1, T2, T3 y T4. En el caso, obviamente, de T3 y T4, recordemos que estas son hormonas liposolubles, es decir, no tienen ningún problema en pasar al intersticio o al espacio vascular. Entonces, por lo tanto, sale de la célula, llega al intersticio, va hacia la sangre y a llegar al órgano o a la zona en la que quiera actuar, básicamente. Eso ocurre con T3 y T4, pero ¿qué pasa con T1 y T2? ¿Qué pasa con la monoyodotirosina y la diyodotirosina? Estas van a sufrir un proceso de reciclado en el que vamos a tener unas enzimas ya que se encuentran igualmente dentro de esta célula, que son las desyodasas. Vamos a escribir lo que se escribe. Desyodasas. ¿Ya? Estas enzimas acá, como dice su nombre, van a quitarle el yodo a T1 y a T2. Y como sabemos, si es que ponemos acá, esto de acá y ponemos aquí. Ese es T1, ¿ya? Y pongamos acá otro y este es T2, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con estas desyodasas? Estas desyodasas lo que van a hacer es quitarlos, separarlos. Va a separar va a separar el yodo de las tirosinas. Entonces, este yodo, ¿ya? Que fue separado, ¿ya? Nuevamente va a regresar hacia el coloide por medio de esta proteína acá que recordemos que era la pendrina. En el caso de la tirosina, como es un aminoácido, vuelve nuevamente al retículo endoplásmico. ¿Para qué? Para la síntesis de nueva tiroglobulina. ¿Ya? Y esto es básicamente todo el proceso de hormonas tiroides, todo el proceso de síntesis de hormonas tiroides. ¿Ya? Así que, para repetirlo nuevamente, rápidamente. Número 1, atrapamiento de yoduro. Se crea el gradiente de concentración por la bomba de sodio-potasio ATPasa, disminuye el sodio intracelular, entonces el simportador de yodo aprovecha eso y mete uno de yodo y mete dos de sodio, perdón. Ya. Mete yodo, mete 2 de sodio. Luego el yodo tiene que pasar al coloide y es por este contratransportador de cloro-yodo, que se denomina pendrina. Tenemos al yodo que sale al coloide. Inmediatamente cuando sale el coloide se oxida por medio de esta enzima de acá, la peroxidasa. Se forma I2. Mientras estábamos viendo todo este proceso, la tiroglobulina fue sintetizada. Se sintetiza acá en el retículo endoplásmico, pasa al aparato de Golgi
se empaqueta y sale al coloide. Y luego tenemos a los dos componentes que forman o que van a permitir la síntesis de hormonas tiroides. ¿Ya? Tenemos la organificación del yodo. Se une el yodo con la tiroglobulina. Si es que se une un yodo con una tirosina, va a formar MIT, monoyodotirosina. En el caso de que se unan dos yodos, va a formar DIT, de diiodotirosina. Y para que se formen T3 y T4, van a tener que unirse un T1 y un T2 para formar T3. 1 más 2, 3. Para que se forme T4, va a tener que unirse T2 y T2 y forma T4, tiroxina. También tenemos esta otra forma que es la T3 inversa, ¿ya? Que no tiene funcionalidad, está ahí porque ya. Entonces, se crea, ya tenemos la cadena de tiroglobulina con todas estas, con todas los productos. Monoyodotirosina, diyodotirosina, monoyodo, diyodo, T3, RT3 y T4. Entra la célula por pinocitosis. Se une o se fusiona con un lisosoma y el lisosoma tiene proteinasas. Las proteinasas son enzimas que degradan proteínas. Van a degradar a la tiroglobulina y van a liberar su contenido. T3 y T4, que son las hormonas activas, salen y entran a la circulación. ¿Ya? Como son hormonas liposolubles, salen sin ningún problema, atraviesan la membrana lipídica, pero como son liposolubles requieren de un transportador, que ya vamos a hablar de eso. Y entonces nos quedamos con T1 y T2. T1 y T2 sufre un proceso de desyodación por medio de las desyodasas, en el que va a separar la tirosina y el yodo, la separa. Entonces el yodo va a ser nuevamente entra al coloide para ser utilizado en la síntesis de hormonas tiroides y la tirosina regresa al retículo endoplásmico para luego la síntesis de futuras tiroglobulinas, ¿ya? Y esto es básicamente lo mismo. Entonces, ¿cacharon? ¿Alguna pregunta? ¿No problema? ¿Ya? Estamos bien. Aquí tenemos básicamente lo que dije, ¿ya? Esto de acá, pues el proceso en el que se degrada, la tiroglobulina, ¿ya? Y obviamente, la T3 y T4, como les había dicho, son hormonas liposolubles, requieren de unión a proteínas, ¿ya? Porque no pueden viajar simplemente por sí solas en el plasma, ¿ya? Se une principalmente a la globulina fijadora de tiroxina. Así se llama la proteína, así que nunca se van a olvidar del nombre. Globulina fijadora de tiroxina, ¿ya? Y en menor medida se une a estas proteínas acá, que es la prealbúmina y la albúmina fijadora de la tirosina, ¿ya? Como se puede ver acá, T4, aquí tenemos otras diferencias de hormonas tiroides. Tenemos, como ya hemos hablado arriba, T4, vamos a ver acá, T4 o tiroxina se sintetiza más y tiene una duración más larga. ¿Pero por qué dura más? Porque tiene mayor afinidad hacia las proteínas transportadoras, por lo tanto va a mantenerse mayor tiempo vivo, básicamente, va a mantenerse mayor tiempo en sangre. En cambio, la T3 tiene menor afinidad por las proteínas y por lo tanto su vida es corta, a diferencia de la tiroxina. ¿Ya? Esa es otra de las diferencias que deben saber de ambas hormonas. Y aquí tenemos, básicamente, unas comparaciones de el grado de afinidad que tienen las hormonas con alguna de las proteínas que acabé de mencionar. Como se puede ver aquí, T4 tiene mayor afinidad por la globulina fijadora de hormonas tiroides. De ahí tenemos otra, que es la prealbúmina fijadora de tirosina, o que también se conoce como la transtirretina. Por favor, no le digan prealbúmina fijadora de tirosina, díganle transtirretina mejor. ¿Ya? Es decir, la proteína es transtirretina, ¿ok? Solo denomínenla así. Tiene mayor grado de afinidad por la T4, X. Y luego tenemos la albúmina, que tiene mayor grado de afinidad, en cambio, por la T3, ¿ya? Teniendo esto en cuenta, todos estos porcentajes, obviamente, tenemos un grado mayor de afinidad de T4 con las proteínas, a diferencia de T3. Y esa es una de las cosas que permite que T4 tenga una vida más prolongada que T3. Entonces, acabamos todo esto de acá. Ahora sí, T3 y T4 salieron a circulación, están viajando por todo el cuerpo, están viajando por la sangre, por el plasma, y entonces obviamente, como son hormonas, deben generar un cambio. ¿Ya? La principal función o lo que deben saber principalmente es que esto de acá,
las hormonas tiroides aumentan el metabolismo basal, es decir, hacen que todos los procesos en el cuerpo se hagan más rápido de lo que ya eran. Ya vamos a ver en un momento los distintos procesos, es decir, ya vamos a ver efectos a nivel cardiovascular, a nivel pulmonar, a nivel digestivo, a nivel renal, a nivel mental, es decir, en el sistema nervioso, ¿ya? Entonces, como se puede ver acá, T3 tiene mayor afinidad a sus receptores y esa es otra característica que permite que T3 sea mucho más potente que T4. Pero obviamente, ¿cuáles son los receptores de las hormonas tiroides? Estos de acá. Los receptores, que es este complejo de acá, ¿ya? Vamos a tener esto de aquí, que es el receptor de hormonas tiroides, que esta de aquí es la hormona tiroidea, por si acaso, esa bolita morada. Entonces, esta hormona tiroidea se va a unir a ese receptor de hormona tiroidea, no se van a olvidar del nombre, que está acoplado a su vez al receptor retinoide X. Este receptor retinoide X se encuentra en un lugar del ADN que se denomina elemento de respuesta a la hormona tiroidea, ¿ya? Esto de acá lo que va a provocar es transcripción, es decir, va a permitir de que se cree ARN mensajero y por lo tanto permita la síntesis proteica, sea cual sea el sitio en el cual se una la T3 o la T4. ¿Ok? Ya. Entonces, ya, olvídense de eso. Vamos a tener dos efectos, o dos efectos en general, que viene siendo en la actividad celular y el efecto en el crecimiento. Este último, el efecto del crecimiento, está relacionado, lo voy a correlacionar con una patología. ¿Ya? La actividad celular incrementa el metabolismo basal, es decir, hace que todo en el cuerpo sea más rápido. ¿Ya? Como para darles un ejemplo, si antes tenía 60 latidos por minuto, ahora tiene 100, 120, 110. ¿Ya? Se te eleva todo, se te eleva absolutamente todo. Aumenta la síntesis del catabolismo proteico, es decir, crea y elimina, ¿ya? Crea y elimina al mismo tiempo. Estimula procesos mentales y glándulas endocrinas. Permite el aumento del tamaño de la actividad mitocondrial para que la mitocondria aumente la síntesis de ATP. Y como aumenta la síntesis de ATP, se tiene más energía para, obviamente, las funcionalidades celulares. Y también aumenta la actividad de la bomba de sodio, potasio, ATPase. Ya, X. Efecto en el crecimiento. Aquí vamos a correlacionarlo con algo. Acelera el crecimiento óseo, pero el problema es que las hormonas tiroides aumentan el crecimiento, pero lo que provoca es que el cartílago de crecimiento se osifique, ¿ya? Mucho más temprano de lo normal. Es decir, a pesar de que te hace crecer a lo largo, ¿ya? Obviamente, llega un momento en el que a pesar de que creces y creces, el cartílago de crecimiento dice ya, hasta aquí, ¿ya? Esa es una cosita. Otra cosa es esto de acá, crecimiento y desarrollo del cerebro en la vida fetal y primeros años de vida postnatal. Tenemos una patología que se lo conoce como el hipotiroidismo congénito, en el que sea cual sea la etiología, es decir, es multifactorial esta patología. Lo que va a ocurrir es que estos niños nacen obviamente con una deficiencia de la actividad de la tiroides, hipotiroidismo congénito. Y como dice acá, permite el crecimiento y desarrollo de cerebro en vida fetal y primeros años de vida postnatal. Por lo tanto, estos niños o estos fetos van a cursar con retraso mental, ¿ya? Entonces, ya, dejémoslo ahí, ¿ok? Ahora sí, estas son todas las funciones que tienen las hormonas tiroides. Vamos hablando cada una de ellas rapidito, ¿ya? Número 1, principal, aumenta el metabolismo basal. Del 60 al 100% del metabolismo basal. Efecto en los hidratos de carbono. Aumenta la glucosa en células, es decir, permite que la célula capte más glucosa y por lo tanto también permita de que haya más proceso de la glucólisis, la degradación de glucosa para la formación de piruvato, ¿ya? Aumenta también la gluconeogénesis, la formación nueva de glucosa a partir de moléculas no hidrocarbonadas y también permite un aumento de la absorción de glucosa. Esto es todo el efecto que tienen los hidratos de carbono. Por lo tanto, ¿ya? Si es que se pueden dar cuenta, es hipoglucemiante, porque mete glucosa a la célula, disminuye los niveles de glucosa, pero también aumenta los niveles de glucosa por la gluconeogénesis. Luego los lípidos, aumenta los ácidos grasos libres en plasma y también disminuye los triglicéridos, el colesterol y fosfolípidos. ¿Ya? Tengan en cuenta muy bien esto, porque tiene que ver mucho
básicamente con las concentraciones elevadas de ácidos grasos, ¿ya? Los ácidos grasos se van a mantener elevados en el plasma y va a haber una disminución de esto de acá, triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, ¿ya? Con respecto a las vitaminas, va a haber un aumento de la necesidad de vitaminas, es decir, va a haber hipovitaminosis, ¿ya? Esta hipovitaminosis se ve, ¿por qué? Porque obviamente el cuerpo, al aumentar su metabolismo basal, se requiere de mayor actividad enzimática, ¿ya? Por lo tanto, se sintetizan más enzimas y coenzimas. Y recordemos que enzimas y coenzimas están formadas por vitaminas. Entonces, disminuye la cantidad de vitaminas en el cuerpo, llevando a la persona a una hipovitaminosis. A nivel del hígado, lo que va a haber es un aumento de la cantidad de receptores de LDL en los hepatocitos. Y a su vez va a haber un aumento de la secreción de colesterol a la bilis. Esta secreción de colesterol a la bilis tiene que ver o están relacionados con la disminución del colesterol en plasma, ya que el colesterol, como dice acá, se bota a la bilis. Entonces disminuye la cantidad de colesterol en plasma, ¿ya? Ahora tenemos peso corporal, disminuye el peso corporal, ¿ya? Solo tengan eso en cuenta. De ahí, con respecto a la función respiratoria y digestiva, aumenta la frecuencia y la profundidad de la respiración y también aumenta la actividad del sistema digestivo, es decir, provoca taquipnia y provoca también que, obviamente, un paciente hipertiroideo que tiene un exceso de hormonas tiroides va a cursar con diarrea, porque aumenta mucho la motilidad y la secreción digestiva, por lo tanto, estas personas cursan con diarrea, también cursan con taquipnia, aumento de las respiraciones por minuto. Con respecto al corazón, aumenta el flujo sanguíneo y el gasto cardíaco. Aumenta el gasto cardíaco. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta? ¿Ya? Porque obviamente los tejidos aumentan ¿cómo decirlo? ¿Ya? Los tejidos aumentan la necesidad que tienen de oxígeno, porque obviamente todos los procesos van a estar aumentados, van a estar catalizando, creando ATP, haciendo todo. Entonces, por lo tanto, los tejidos van a necesitar más oxígeno de lo normal, por lo tanto, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo. También aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, aumenta el vasomotropismo también, y aumenta también la contractilidad cardíaca, ¿ya? Con respecto al sistema nervioso, aumenta la función cerebral. Es por eso que los pacientes hipertiroideos cursan normalmente con ansiedad, es decir, están temblorosos, tienen insomnio, no pueden dormir porque todas las actividades en el cuerpo están como locos, es decir, están aumentados de velocidad. Entonces, por lo tanto, los procesos mentales también. Incluso puede llegarse a dar el caso de que estos pacientes sufran convulsiones. Con respecto al músculo esquelético, aumenta la fuerza de contracción, pero aquí hay que tener algo. Hay que tener algo en cuenta. ¿Por qué? Por eso acá. Como habíamos dicho más arriba, como habíamos dicho acá, esto de aquí. Aumenta tanto la síntesis como el catabolismo proteico, es decir, que por eso un aumento de la actividad de las hormonas tiroides, es decir, un hipertiroideo, ¿ya? Va a cursar en exceso, es decir, a la larga, un catabolismo proteico. Por eso va a haber atrofia de los músculos, ¿ya? También va a haber esto de acá, temblores musculares, por aumento de la reactividad sináptica que tiene que ver con el aumento de la funcionalidad cerebral. También, a nivel del sistema endocrino, aumenta la actividad de las glándulas, en el sueño tiene un efecto agotador y ya. Esas son todas las funciones corporales que tienen las hormonas tiroides. La principal que tienen que saber o que tienen que saberse de memoria sí o sí es esta de acá. Aumenta el metabolismo basal y de ahí tiene los efectos en los hidratos de carbono, en los lípidos, en el hígado, en la parte de vitaminas, la función cardíaca, respiratoria, digestiva, peso corporal, sistema nervioso, musculoesquelético, endocrino. Ya. ¿Sí? Ahora, vamos con la regulación y esto es lo último de hormonas tiroides y pasamos a metabolismo de calcio. ¿Ya? ¿Cómo se regula las hormonas tiroides? Tenemos la TSH, que les había mencionado al principio. La TSH, hormona secretada por la adenohipófisis, promueve la liberación de T3 y T4. ¿Cómo? Por medio de 1, 2, 3, 4 y 5 procesos. ¿Ya? Número 1, aumenta la proteólisis de tiroglobulina. ¿Ya? Es decir, si es que nos vamos acá nuevamente, lo que va a provocar la TSH es que más tiroglobulina entra a la célula y por lo tanto se degrade más tiroglobulina y se
liberen más T3 y T4 a la sangre. Aumenta la actividad del simportador de yodo, que recordemos que era el cotransportador de sodio-yodo, es decir, aumenta su actividad, por lo tanto aumenta la captación de yodo. Aumenta la iodación de la tirosina, es decir, básicamente va a aumentar este paso de acá, la organificación del yodo. Ya. También va a haber un aumento del tamaño del epitelio tiroides, es decir, puede que los folículos, que recordemos que era un epitelio cúbico simple, pase a ser un epitelio cilíndrico simple, ¿ya? Y también aumenta el número del epitelio tiroideo, ¿ya? Esto tiene que ver principalmente con los hipertiroides. Así se van a ver las glándulas tiroides, van a tener un aumento del tamaño y del número de células que se encuentran en el epitelio folicular. Eso con respecto a la TSH, ¿ya? Entonces, al hacer todas estas funcionalidades, ya es decir, si es que tenemos aquí la célula, tenemos aquí la célula folicular, ya tenemos ahí, tenemos acá el coloide, tenemos acá el vaso sanguíneo, listo. Entonces, la TSH, al momento en el que se una a su receptor, va a activar el sistema de segundo mensajero del AMP cíclico, ¿ya? Entonces, el AMP cíclico lo que va a provocar son múltiples fosforilaciones, como pueden ver ahí, ¿ya? Ahí están mejor, déjenme borrar esto, perdón, ya. Va a haber múltiples fosforilaciones que van a permitir que obviamente se secreten más hormonas tiroides, ¿ya? Y también el crecimiento del epitelio. Es decir, provocan esas dos cosas. Número uno, que aumente la secreción de T3 y T4. Y dos, va a permitir que el epitelio crezca, ¿ya? Para obviamente aumentar la funcionalidad del mismo, ¿ya? ¿Cómo es que aumenta o cómo aumenta la secreción de hormonas? Mediante las tres primeras que les acabé de mencionar. Aumenta la proteólisis, aumenta la actividad del simportador de yodo para captar más yodo y aumenta la iodación de la tirosina. ¿Y cómo aumenta o promueve el crecimiento del epitelio? Por estas dos de acá. Aumenta el tamaño y el número del epitelio. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, la TSH, obviamente secretada por la adenopófisis, pero obviamente la TSH requiere de estimulación para secretarse. ¿Y cómo es que se secreta la TSH? Por la TRH, ¿ya? La TRH, como tal, es decir, si es que nos vamos a la adenopófisis, la TRH se va a unir a su receptor en las células tirotropas, ¿ya? Recordemos que la glándula, la adenopófisis, está formada por distintos grupos celulares, tirotropas, corticotropas, lactotropas, gonadotropas, somatotropas, ¿ya? Principalmente, obviamente, va a actuar en las tirotropas, que son las que secretan la TSH. Entonces, si es que tenemos aquí la célula, ¿ya? Tenemos acá el receptor de la TRH. La TRH, déjenme poner aquí para que no se me gaste la batería tanto. La TRH se une a su receptor y lo que va es activar la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, que recordemos que lo que va a catalizar es la síntesis del IP3 y el DAG, es decir, del IP3 y del diacilglicerol. Y luego esto de acá va a permitir, obviamente, la liberación de la TSH. ¿Ya? Este es básicamente el proceso, un proceso simplificado de cómo es que se sintetiza la TSH por medio de la actividad de la TRH. Recordemos que la TRH se secretaba en el hipotálamo. ¿Ya? Entonces, otra cosa también es este proceso de acá, y es gracias a esto de que todo el mundo no es hipertiroideo y hipotiroideo, ¿ya? Y es que hay un proceso de retroalimentación negativa, ¿ya? Al momento en el que se secreta la TSH por la adenopófisis, es decir, hagamos aquí la adenopófisis, ¿ya? Al momento en el que se secreta la TSH por la adenopófisis, ¿ya? Secreta la TSH, va a actuar en la glándula tiroides, perdón, esta glándula tiroides media chafa, ¿ya? Actúa en la glándula tiroides y esta va a secretar T3 y T4. Pero a su vez, cuando aumentan las concentraciones de T3 y T4, va a inhibir la secreción de TSH. Así mejor. Va a inhibir la secreción de TSH. ¿Ya? Obviamente para evitar de que haya un exceso de hormonas tiroides y por lo tanto haya toda la sintomatología que les acabé de mencionar cuando hablábamos de las funcionalidades que tienen las hormonas tiroides, es decir,
diarrea, ansiedad, insomnio, convulsiones, taquicardia, taquipnia, etcétera, ¿ya? Entonces, esto es básicamente hormonas tiroides, ¿ya? Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta antes para avanzar al metabolismo de calcio, que es rapidito, ya, no es tan largo como hormonas tiroides? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Llevamos casi una hora de clase. Una hora hablando de hormonas tiroides, arrecho. Bueno, entonces, como no hay preguntas, vamos a empezar con metabolismo de calcio, ¿ya? Como habíamos dicho, o como sabrán, la glándula tiroides, ¿ya? Aquí la glándula tiroides, repito, glándula tiroides chafa, que recordemos que tenía el istmo, que es la parte central, que tenía el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Si es que le damos vuelta a la tiroides, ¿ya? Si es que lo vemos por atrás, vamos a ver unas pequeñas glandulitas que se van a encontrar aquí, aquí, aquí y acá. Esas 4 glandulitas son las glándulas paratiroides. Esas son las glándulas paratiroides. Son 4, son sumamente pequeñas y se encuentran en la parte posterior de la tiroides. Se encuentran posterior a la tiroides. Y como se pueden dar por su ubicación, es decir, anatómicamente hablando, vamos a encontrar de que encontramos 2 glándulas paratiroides izquierdas, superior e inferior, y 2 glándulas paratiroides derechas, superior e inferior. ¿Ya? Tenemos 4 glándulas paratiroides en total, son pequeñitas, ¿ya? Se encuentran 2 de un lado, 2 en el otro, 2 arriba, 2 abajo. ¿Ya? Esas son las glándulas paratiroides, básicamente. No hay ninguna complejidad en eso. Entonces, antes de hablar propiamente de las hormonas, primero hay que hablar de la disposición del calcio a nivel corporal. El calcio a nivel corporal, como si es que se recordarán de micro 1, cuando vieron tejido óseo, el 99% del calcio que tenemos en todo el cuerpo se encuentra en los huesos, como dice aquí. ¿Ya? El 99% se encuentra en el hueso, solo el 1% se encuentra en el líquido intracelular, es decir, en las células, y el 0.1 en el extracelular, es decir, en comparación a lo que hay en los huesos, no hay nada en el plasma, y en el plasma y en el citoplasma de la célula, no hay nada, absolutamente nada. Es por esto que los huesos se les podría denominar como un reservorio de calcio. En el caso de que en nuestro cuerpo haya una hipocalcemia, en el que obviamente el hueso va a darle, básicamente el hueso le da calcio al plasma, ¿ya? O una hipercalcemia en el que el hueso lo que hace es atrapa más calcio para disminuir el calcio, los niveles de calcio del plasma, perdón. Esto también acuérdenselo de memoria. Esto me acuerdo que a mí me lo preguntaron en la clase y hasta el día de hoy me acuerdo. ¿Cuánto es el valor de calcio que se encuentra en el plasma? 9,4 miligramos sobre decilitros. ¿Ya? ¿Cómo se encuentra el calcio? El 50% del calcio está ionizado, es decir, el 50% del calcio está como Ca2+. El 41% del calcio se encuentra unida a las proteínas. Calcio 2+, se encuentra unida a las proteínas. En cambio, el 9% del calcio se encuentra unido a aniones, que X, ¿ya? Es importante que se sepan estos valores, créanme que es importante, ¿ya? Porque incluso recuerdo que algunas de esas preguntitas salieron, algunos de estos datos en las lecciones, ¿ya? Recuerden, 50% ionizado como Ca2+, 41% unida a proteínas y el 9% unido a aniones, ya que no vale detallar. Entonces, ahorita hablamos del calcio, ¿no, verdad? Ahora hablemos del fosfato, porque el fosfato va de la mano con el calcio, ¿ya? El fosfato como tal se encuentra 85% de tejido óseo. También hay una gran cantidad de fosfato en el hueso, pero no hay tanto a diferencia de lo que había en el calcio, que era el 99%. El 14 y el 15% se va a encontrar en el intracelular, es decir, en el citoplasma, y solo el 1% se encuentra en el extracelular, ¿ya? Se va a encontrar de dos formas, como se puede ver acá. Y pueden ver ahí, el HPO4 2 menos, a ver, se me fue. HPO4 2 menos y el H2PO4 menos, ¿ya? Se encuentran en esas formas
1,05 milimoles por litro la primera y 0,26 milimoles por litro la segunda. Otra cosa también importante es que cuando hay acidosis, cuando hay acidosis, es decir, cuando hay alcalosis, es decir, el pH aumenta, va a haber un aumento de la cantidad de la primera forma del fosfato, el HPO4 2-. En el caso de que haya una acidosis, va a haber un aumento, en cambio, de la segunda forma del fosfato, que es el H2PO4-. ¿Ya? Un dato por ahí, la verdad, en lo personal no creo que tenga importancia. En lo personal. No sé si estaré equivocado. Pero bueno, valor normal, 4 miligramos por decilitro, es decir, se encuentra en mucha menor cantidad que el calcio en el plasma, que recordemos que era 9,4, como está aquí. Entonces, esta va a variar dependiendo si es que es un adulto o si es un niño. Los adultos normalmente tienen una menor cantidad de fosfato libre a diferencia de los niños. ¿Ya? Ahora sí, teniendo en cuenta las generalidades, es decir, dónde está la paratiroides, la cantidad de calcio, cómo se distribuye, e igualmente la cantidad de fosfato y cómo ésta se distribuye a nivel corporal, hablemos ahora de, antes de meternos propiamente en las hormonas que ya vamos, son las alteraciones fisiológicas extraóseas. Es decir, estamos hablando de hipercalcemia o estamos hablando de hipocalcemia. ¿Ya? Hipercalcemia, recordemos que aumento del calcio en el plasma, hipocalcemia, disminución del calcio en el plasma. Pero el efecto que va a tener en la excitabilidad del sistema nervioso va a ser inverso, va a ser inversamente proporcional. Es decir, si es que hay una hipercalcemia, va a disminuir la excitabilidad del sistema nervioso. En cambio, si es que hay una hipocalcemia, disminuye el calcio, entonces va a haber un aumento de la excitabilidad del sistema nervioso. ¿Ya? En el caso de que disminuye la excitabilidad del sistema nervioso, como se puede ver aquí, disminuye la permeabilidad de la membrana. ¿Cómo es que ocurre esto? Expliquemos aquí. ¿Okay? Como saben, en los transportadores de sodio, es decir, los transportadores de sodio que se encuentran en las neuronas, en la parte intracelular, es decir, la que se encuentra dentro de la célula, hay iones de calcio que se encuentran pegados a la parte interna del propio canal, ¿ya? Como pueden ver ahí. ¿Qué pasa? El calcio, ¿qué pueden ver ahí? ¿Qué pueden ver lo característico del calcio? Que recordemos que el calcio es positivo, es un catión, ¿ya? Entonces, recordemos que estos canales son de sodio y el sodio es otro catión. Es decir, tenemos una molécula positiva y tenemos otra molécula positiva. Y recordemos que positivo y positivo se repela. Entonces, si es que hay un aumento del calcio, hay una hipercalcemia, va a haber un aumento del calcio que se encuentra en la parte intracelular. Por lo tanto, al sodio se le va a dificultar entrar a la célula. Es por esto que en una hipercalcemia, como no entra suficiente sodio a la célula, entonces esta no se va a poder despolarizar correctamente. Y como no se despolariza, entonces disminuye la excitabilidad del sistema nervioso. En el otro caso que hablamos de la hipocalcemia, en la hipocalcemia, como ven acá, no va a haber nada de calcio intracelular, va a haber una disminución del calcio intracelular. Y es por esto que como no hay una carga positiva aquí que repela el sodio, entonces el sodio dice, paso sin ningún problema, no hay nadie que me lo impida, ¿ya? Entonces, como el sodio entra sin ningún problema, va a haber un aumento de la excitabilidad de las neuronas, un aumento de la excitabilidad del sistema nervioso, ¿ya? Es por esto que, déjenme hacer esto acá, hacer esto acá, esto de aquí, y déjenme borrar. ¿Ya? Entonces, teniendo esto en cuenta, si es que hay una hipercalcemia, disminuye la excitabilidad del sistema nervioso, entonces, por lo tanto, disminuye la permeabilidad de la membrana. ¿Ya? Y obviamente, en una hipercalcemia, como hay un aumento del calcio en el plasma, puede haber la posibilidad de que se formen cristales de fosfato cálcico pro en el mismo plasma, ¿ya? Pero no nos metamos mucho en eso, solo ténganlo en cuenta, ¿ya? En el caso de la hipocalcemia, va a haber un aumento de la permeabilidad de la membrana. ¿Por qué? Porque les había dicho que en la hipocalcemia no hay nada de calcio adentro de los transportadores de sodio, no hay nada, hay absolutamente nada. Entonces el sodio pasa sin ningún problema y por lo tanto puede provocar esto de aquí, que se lo conoce como tetania.
¿Ya? Entonces, dejamos eso ahí, no hay ningún problema. Ahora vamos a la absorción y excreción de calcio. Ya, hablemos de esto rapidito, ya para hablar propiamente de las hormonas, que es lo que interesa en esta clase. La ingesta diaria de calcio normalmente es de 1000 miligramos al día. ¿Ya? El 90% va a ser eliminado, el 10% va a ser absorbido. ¿Ya? Es decir, a nivel digestivo, pongamos aquí un estómago medio chafa, un duodeno medio chafa y el intestino ya medio chafa. Ya. Entonces, teniendo eso en cuenta, si es que nosotros ingerimos 1000 miligramos diarios, ya, de calcio, como puede ver acá, solo se va a absorber 350 miligramos, ya, de los 100, es decir, de 1000 miligramos que teníamos, pongamos aquí, 1000 miligramos entraron, ya, 350 menos 350 van a ser tomados hacia la sangre, es decir, va hacia la sangre, va hacia el plasma, no hay ningún problema. Entonces, esto nos va a quedar con 650, ¿ya? Pero, a su vez, el cuerpo como tal va a excretar 250 miligramos. ¿A dónde lo excreta o cómo lo excreta? A través de la bilis. Lo excreta, entonces, el calcio entra nuevamente, ¿ya? Pero entra solo 250. Y esto sumando nos va a dar 900 miligramos. De lo que originalmente eran 1000, 350 se absorbieron y 250 que ya estaban en el cuerpo se eliminaron por medio de la bilis. Es por esto que se dice, o mejor dicho, está planteado de que el 90% del calcio es eliminado. ¿Por qué? Porque de 1000 tenemos 900. Es decir, el 90% es eliminado y solo el 10% va a ser absorbido, porque solo vamos a tener una tasa de ganancia del 10%. Vamos a tener una ganancia del 10% de calcio que entró a la sangre. Porque tanto como llegó la sangre, llegó el calcio a la sangre, el calcio también salió a través de la bilis y se eliminó. ¿Ya? Ahora, la excreción renal. Es decir, a nivel renal, vamos a tener que se van a eliminar 100 miligramos por día. En el riñón se va a reabsorber el 99% del calcio que fue filtrado inicialmente. ¿Ya? El 90% del calcio va a ser reabsorbido en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle y en el túbulo contorneado distal, en el inicio del túbulo contorneado distal. En cambio, solo el 10% ya va a ser reabsorbido en la final del túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Pero esta zona de acá es muy selectiva, es decir, es influenciada por hormonas que ya vamos a ver, que son la PTH, la calcitonina y la vitamina D activa. ¿Ya? El fosfato, bueno, la verdad que el fosfato no tiene tanta importancia, aquí lo que importa es el calcio, ¿ya? Dejémoslo un ladito, es como el olvidado, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenemos esto de acá que es lo único importante del fosfato, que es el mecanismo de rebosamiento. ¿Qué es lo que ocurre en el mecanismo de rebosamiento? ¿Ya? Como dice acá, la pérdida de fosfato en orina es directamente proporcional al aumento de fosfato en el plasma. Es decir, recordemos que teníamos en el plasma 4 miligramos, 4 miligramos por decilitro. Creo que era 4 miligramos. Creo. Sí, 4 miligramos por decilitro. Se encuentran en el plasma de fosfato. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? A nivel del riñón, aquí un riñón medio chafa, ¿ya? A nivel del riñón, ocurre este mecanismo de rebosamiento. ¿De qué trata este mecanismo? Si es que por A, B, C, D motivo hay un aumento del fosfato, es decir, aumenta a 4.8 miligramos por decilitro. ¿Ya? Entonces el riñón lo que va a hacer es eliminar esa cantidad que se aumentó. Es decir, va a eliminar 0.8 miligramos por decilitro. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto en el riñón? Ya. Digamos, a ver, hagamos aquí una nefrona media chafa. Vamos acá, asa de Henle, está acá, que sube, está aquí que sube, eso es engrosado, túbulo contorneado distal, túbulo colector, y ya. ¿Qué ocurre aquí?
la nefrona como tal, ya, tiene una capacidad limitada de reabsorción, ya. Es decir, por ejemplo, como una persona tiene una capacidad limitada de aguantar tantas cosas, llega un punto en el que se quiebra, ya sea por enojo o por llanto, ya. Llega un momento en el que se quiebra, ya, porque ya no aguanta tanto, ya. Y es lo que ocurre con este mecanismo de rebosamiento, ya. Si es que el fosfato como tal es reabsorbido normalmente, ya, no hay ningún problema. Pero si es que hay un aumento del fosfato, entonces el riñón dice, bueno, digamos que de los 4 miligramos, esto no ocurre por si acaso, pero digamos que de los 4 miligramos, ya, la nefrona o el riñón tiene la capacidad de reabsorber de 4 miligramos por decilitro. Uy, ¿qué pasó? Ah, ya. Tiene una capacidad de reabsorción de 4 miligramos por decilitro. Ya. Entonces, ¿qué ocurre si es que el valor en el plasma aumenta a 4.8? Si es que aumenta a 4.8, a las nefronas va a llegar 4.8 miligramos por decilitro de fosfato, ¿ya? Entonces la nefrona al ver o básicamente hay más 0.8, ¿ya? Es decir, la nefrona dice, oye, no te puedo reabsorber porque está fuera de mi alcance, no te puedo reabsorber porque no tengo la capacidad de reabsorber más allá de 4 miligramos por decilitro. Entonces, lo que ocurre es que este 0.8 lo que ocurre es que y se elimina en el túbulo colector, ¿ya? Es decir, la nefrona propiamente, y no solo ocurre con el fosfato, para dar otro ejemplo, ocurre también con la glucosa. La nefrona, como saben, tiene la capacidad de reabsorción del 100% de la glucosa que es filtrada. Pero si es que por A o B motivo hay una hiperglucemia, como lo que ocurre en los diabéticos, ¿ya? La nefrona tiene una capacidad obviamente de absorber glucosa, pero si es que esa capacidad es superada, entonces la nefrona dice, oye, perdóname, pero no te puedo reabsorber, te vas para la orina. Y entonces la glucosa va para la orina. Y es por eso que ocurre la glucosuria, presencia de glucosa en orina. Y así lo mismo pasa con el fosfato. Es decir, la nefrona llega a un punto en el que al haber tanto fosfato que fue filtrado inicialmente, dice, oye, ya no puedo, o sea, lo siento, pero ya no te puedo reabsorber porque no puedo, o sea, llega al límite. Entonces, ese 0.8 que fue aumentado se elimina, ¿ya? No sé si me hice entender, pero es básicamente este proceso, este es el proceso del mecanismo de rebosamiento. Incluso me acuerdo que no lo pregunté en una lección, pero hice una pregunta al aire libre, el doctor. Pero hasta ahora me acuerdo de eso. Ahora sí, hablando todo de excreción, de absorción, de todo esto, ahora sí hablemos de las propias hormonas. Y con esto acabamos. Hablemos de la vitamina D. La vitamina D, o que también se lo conoce como esta palabrita de acá. Esto de acá es la vitamina D activa, ¿ya? Que también se lo conoce, como dice ahí, 1,25 dihidroxicolecalciferol, o también se lo conoce también como calcitriol. Es lo mismo. Por cuestiones de que me gusta el nombre, me gusta llamarlo más 1,25 dihidroxicolecalciferol, ¿ya? Sus receptores, los receptores de esto de acá, van a ser básicamente similares a los de las hormonas tiroides. Es decir, van a estar acoplados al receptor retinoide X. Y en este caso va a producir transcripción. Es decir, va a provocar síntesis proteica. Pero, ¿síntesis de qué? Ya vamos a ver. Primero que nada, hablemos de cómo se sintetiza. Uy, discúlpeme. Pero, no. Ahí nomás. En el caso, primero hablemos, como ya les había dicho, de la síntesis. ¿Qué ocurre? En la piel nosotros tenemos un compuesto que se conoce como el deshidrocolecalciferol. Es decir, es un colecalciferol sin hidrógeno. Por eso se dice deshidro, sin hidrógeno, colecalciferol. Cuando recibe estimulación o cuando los rayos ultravioletas chocan con la piel, van a permitir de que el deshidrocolecalciferol se transforme en colecalciferol. Así de simple. Y luego el colecalciferol cuando se forma, aquí estamos en la piel, como pueden ver acá, cuando se forma en la piel, viaja
al hígado. Cuando viaja al hígado, se va a transformar en esto de acá, 25-hidroxicolecalciferol, ¿ya? Entonces, este 25-hidroxicolecalciferol, como pueden ver acá, tiene un mecanismo de retroalimentación negativa, en el que si es que aumenta la cantidad del 25-hidroxicolecalciferol que se encuentra en sangre, va a inhibir la formación de más 25-hidroxicolecalciferol, como ocurría, como habíamos hablado, de la TSH. Es lo mismo. Si es que el 25-hidroxicolecalciferol no recibe estimulación de la PTH, ya, es decir, no hay estimulación de la PTH, entonces este se va a transformar en esto de acá, 24-25-dihidroxicolecalciferol, que no tiene actividad, es decir, se encuentra inactivo, ¿ya? Pero en el caso de que haya la PTH, es decir, la PTH que es la paratormona que ya vamos a hablar, es decir, estamos hablando de que una persona está en hipocalcemia. Entonces, la PTH va a actuar para que el 25-hidroxicolecalciferol se transforme en 1,25-hidroxicolecalciferol. ¿Pero dónde se transforma? Aquí. En el riñón se termina de activar, ¿ya? Es decir, esta es la forma activa de la vitamina D. Pasamos de esto a esto, ¿ya? Esta es la forma activa, esta es la que tiene actividad metabólica, ¿ya? Entonces, una vez se sintetiza el 1,25 de hidroxicolecalciferol, va a la sangre. ¿Y cuál es la principal acción de esta? Es esto de aquí. Favorece la absorción de calcio a nivel intestinal, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Es la síntesis de esta proteína. Como les había dicho anteriormente, los receptores se encuentran en el núcleo, acoplados al receptor retinoide X. Este receptor retinoide X lo que va a provocar, obviamente, del que se une el calcitriol o el 1,25 de hidroxicolecalciferol, se une a su receptor y va a producir transcripción. Ya recordemos que se forma el ARN mensajero, luego este va hacia el ribosoma, produce traducción, pero ¿qué se sintetiza? Esa proteína de ahí, la calvindina. Si se pueden ver acá en este dibujito medio chafa que dice, lo que ocurre con la calvindina es, como dice su nombre, o como lo pueden asociar, atrapa calcio que se encuentra en la luz del intestino. Esta calvindina como tal, entonces, si es que tenemos aquí la calvindina, como se puede ver acá, la calvindina, la calvindina cuando sale a la luz, lo que hace es atrapar calcio, es decir, aquí hay calcio, aquí hay calcio, aquí hay calcio, entonces lo que hace la calvindina es atraparlos. Al momento en el que los atrapa nuevamente, lo que va a ocurrir es que la calvindina va a pasar hacia la sangre. Es decir, ya atrapó todo el calcio que podía, regresa hacia la sangre y cuando regresa a la sangre, libera el calcio al plasma y por lo tanto aumenta los niveles de calcio porque aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal. Esa es la principal función de la calvindina. Lo borré. Es la principal función de la calvindina, ¿ya? También tiene un efecto a nivel renal de reabsorción, pero no es tan prominente. Es decir, la función principal que deben saber es la secreción de calvindina a la luz del intestino para la reabsorción de calcio. También va a permitir el aumento de estas dos sustancias, de la adenosina trifosfatasa, que es la enzima que degrada el ATP, y la fosfatasa alcalina. Tengan en cuenta nomás eso, de que aumenta esas dos cosas y ya. Y esto es básicamente la vitamina D activa. Esto es todo lo que hace la síntesis, los receptores y ya. Obviamente aquí lo que dice es que una vez aumente el calcio a nivel plasmático, lo que va a ocurrir es que va a tener un efecto de retroalimentación negativa sobre la síntesis del 1,25-hidroxicolecalciferol, ¿ya? Es decir, va a inhibir la síntesis de más de esto para evitar de que haya más reabsorción de calcio y que esa hipocalcemia que fue en un inicio se haga hipercalcemia. ¿Ya? Eso es la vitamina D activa. Ya. Ahora hablemos de la paratormona, que se podría decir que es el prota, el personaje principal de todo el metabolismo del calcio. ¿Por qué? Esta PTH, al igual que la vitamina D, es hipercalcemiante. Ya, tiene un efecto hipercalcémico, es decir, aumenta los niveles de calcio en sangre. ¿Y cuáles son los órganos en donde va a actuar la paratiroides, la PTH?
es en el hueso, va a actuar también en el intestino y va también a actuar en el riñón. Es decir, actúa en esos tres órganos, a nivel óseo, a nivel renal y a nivel intestinal. ¿Ok? Antes de hablar de eso, primero hablemos de su síntesis. Es rapidita. ¿Por qué? Porque esta es una hormona proteica. Y como toda hormona proteica, se sintetiza como preprohormona. Luego se transforma en una prohormona y luego se crea la PTH. Se acabó. Esa es la síntesis. Y se da en el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico, como toda hormona proteica que se sintetiza en el cuerpo. ¿Ya? Hablemos de los efectos, que es lo que más nos importa. ¿Ya? Primero hablemos de la absorción intestinal. ¿Qué es lo que ocurre? Como ya habíamos dicho anteriormente, lo que va a inducir es la formación de calcitriol. ¿Qué es el calcitriol? El 1,25-hidroxicolecalciferol. Es lo mismo, pero con otra palabra. Es absolutamente lo mismo. ¿Ya? Es otra forma de llamarlo. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace la calminina? ¿O qué ocurre? Es que la PTH, ¿ya? O bueno, esto lo dejemos por un lado. Eso es lo que ocurre con la absorción intestinal. Solo eso. Induce la formación del 1,25-dihidroxicolecalciferol para liberar calminina y que se absorba calcio a nivel intestinal. ¿Ya? Ahora a nivel renal, como dice acá, disminuye la excreción de calcio, es decir, permite la reabsorción de calcio. Y como ya habíamos dicho, los lugares en donde la reabsorción de calcio es relativa, es decir, depende de la estimulación de algo, en este caso de la PTH, es en la parte final del túbulo contraneo distal y en el túbulo colector. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a permitir? Reabsorción de estos tres iones, de calcio, magnesio e hidrogeniones. Y va a permitir y disminuye la reabsorción de sodio, potasio y aminoácidos. Esta reabsorción de calcio se puede dar por dos vías, por vía transcelular o por vía paracelular. Recordemos, paracelular, para a un lado, celular, célula. Por lo tanto, la célula simplemente pasa por un lado de el calcio pasa por un lado de la célula y pasa a la sangre, no hay ningún problema. En el transporte transcelular, el calcio va a ser reabsorbido hacia adentro de la célula y entonces, al igual que de lo que ocurría en la síntesis de hormonas tiroides, tenemos este personajito de acá, la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba de sodio-potasio ATPasa va a crear un gradiente de concentración debido a que va a disminuir el sodio intracelular. Como sabemos, la bomba de sodio-potasio ATPasa saca 3 de sodio, mete 2 de potasio. Entonces disminuye la cantidad de sodio intracelular y aquí es donde actúa esto de acá. El contratransportador de calcio-sodio. Y como dice su nombre, contratransportador, son una proteína transportadora que mueve moléculas en dos distintas direcciones. En este caso va a meter sodio y va a sacar calcio. Y entonces el calcio sale hacia la sangre. Acá tenemos al vaso sanguíneo, acá tenemos a los eritrocitos. ¿Ya? Sale a la sangre, se reabsorbe y pasa al plasma. Y eso es a nivel renal y a nivel intestinal. ¿Ok? Ahora sí hablemos de lo más largo, aunque no es tan largo, que es el efecto que tiene en el hueso. En el hueso vamos a tener dos fases, una fase de acción rápida y una fase de acción lenta. ¿Qué ocurre en la fase de acción rápida? Esta de acá ocurre en minutos y horas y permite la liberación de calcio de estas dos zonas. ¿Ya? Como sabemos, por micro 1, por histología, recordemos que a nivel óseo teníamos una estructura que se la conoce como el ostiona. Ya recordemos que el ostiona, que está conformado por un conducto central, y que la principal característica de esto es que tiene los osteocitos, ya, los osteocitos que recordemos que formaban unas laminillas, ya, como se puede ver aquí, y que esas están entrecruzadas, es decir, están unidas. ¿Cómo se pueden ver acá? Este sistema de acá se lo conoce como tal, como el sistema de membranas osteocíticas, en el cual es una red de interconexión entre las prolongaciones que tiene un osteocito con el otro, ¿ya? ¿Cómo se puede ver acá? Este es un osteocito, este es otro osteocito y estas son las prolongaciones que permiten su conexión. Esto es micro 1, así que X, ¿ya? Recordemos que también los osteocitos se encontraban, en la periferia del osteocito se encontraban un pequeño espacio, ¿ya? Que está relleno de un líquido, que es el líquido óseo, ¿ya?
es el que está entre el hueso, es decir, la parte sólida, ¿ya? Y la membrana osteocítica. Es decir, es este pequeño líquido que se encuentra aquí. Acá encontramos, acá esto es hueso. Esta es el sistema, a ver, esto de acá sería el sistema de membrana osteocítica. Esto de acá sería el hueso, ¿ya? Y esto de acá sería el espacio vascular. Ya, tenemos esas tres cosas. Entonces, ¿qué ocurre? La PTH, o mejor dicho, los osteocitos tienen estas proteínas acá, ¿ya? Principalmente en esta es en la que actúa. Esa es una proteína transportadora de calcio. Como saben, el líquido óseo es rico en calcio, tiene muchas cantidades de calcio. Entonces, la PTH lo que va a permitir es que al momento en el que la PTH llega acá, se une, o lo que va a permitir, se une a sus receptores, ¿ya? Y va a permitir de que aumente la actividad de esta bomba, aumenta la actividad de la bomba de calcio, es decir, saca calcio y lo mete a la célula. Y luego aumenta la cantidad de calcio intracelular, aumenta el calcio que se encuentra aquí dentro de la célula. Entonces actúa este transportador de acá, que lo que va a hacer es sacar el calcio y meterlo a la sangre. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, es decir, saca calcio del líquido óseo, entra a la célula, aumenta la concentración de calcio intracelular y luego saca el calcio y lo mete al espacio vascular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el líquido óseo va a haber una disminución del calcio, porque está sacando calcio del líquido óseo, ¿ya? El calcio está entrando hacia la célula, entonces el calcio que se encuentra en el líquido óseo, que se encuentra acá, va a disminuir. Y como disminuye la cantidad de calcio en el líquido óseo, el hueso se da cuenta. ¿Y qué es lo que ocurre? El hueso le empieza a dar calcio al líquido óseo. Es decir, el hueso, que es esta zona que encontramos acá, ¿ya? Va a darle calcio. Es decir, va a haber, esto de acá, va a haber una liberación de sales de fosfato cálcico, va a haber osteólisis. La osteona o el hueso que se encuentra acá va a empezar a degradarse y va, al momento en el que se degrada el hueso, osteólisis, obviamente recordemos que el hueso está formado de calcio. Entonces, lo que va a pasar o lo que va a permitir es que cuando se degrada el hueso de acá, es decir, hagamos una representación esquemática aquí. Al momento en el que se degrada el hueso, ya el calcio que tenía formado acá va a salir al líquido óseo y va a reponer los niveles de calcio que desde un inicio se perdieron. ¿Pero por qué se perdió el calcio? Porque empezó a actuar la bomba de calcio y empezó a sacar el calcio del líquido óseo. ¿Ya? Entonces, para un resumen, la PTH actúa en esta proteína de acá, que es un transportador de calcio. El calcio sale del líquido óseo hacia la célula y luego sale de la célula hacia el espacio vascular. Entonces, como consecuencia, va a haber una disminución de la cantidad de calcio que se encuentra en el líquido óseo. Por lo tanto, el hueso que se encuentra adyacente empieza a detectarlo y ocurre osteólisis. Ocurre osteólisis y entonces la osteona o el hueso se empieza a degradar y va a pasar el calcio que tienen ellos hacia el líquido óseo. Y eso va a permitir que los niveles de calcio que se encuentran en el líquido óseo, dos más, se restablezcan, se mantengan normales. ¿Ya? Esta es la fase rápida, es decir, ocurre rapidísimo, ocurre sumamente rápido, en cuestión de minutos y horas. Pero ahí tenemos la fase lenta. Con respecto a la fase lenta, va a haber activación de osteoclastos. No sé si se acuerdan en micro 2, igualmente. Recordemos que en micro 1, recordemos que teníamos poblaciones celulares en el hueso y que dentro de uno de ellos estaba el osteoclasto que yo me lo refería como el come galletas del hueso, porque lo que hace el osteoclasto es degradar al hueso, ¿ya? Va a permitir por medio de dos etapas la fase lenta. Activación de osteoclastos que ya fueron formados inicialmente y también la formación de nuevos osteoclastos, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? La activación o la activación de los osteoclastos por parte de la PTH es indirecta, es decir, no ocurre porque la PTH viene, se une al osteoclasto y lo activa, no. Lo que ocurre es que, ocurre de forma indirecta. ¿A qué me refiero con forma indirecta? Acá tenemos un osteoblasto. Acá vamos a hacer una célula precursor osteoclástica. Y acá hagamos un osteoclasto.
ya formado, que recordemos que los osteoclastos eran multinucleados, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? La PTH va a tener sus receptores en el osteoblasto, perdón. Ahí tiene sus receptores. Entonces, la PTH se une al receptor del osteoblasto y el osteoblasto empieza a secretar se podría decir, un ligando que se lo conoce como el rank L. De algo les tiene que sonar el rank L. ¿Okay? Este rank L lo que va a hacer es unirse a receptores que se encuentran en la célula precursor osteoclástica. Este receptor se conoce como rank. ¿Ya? Rank, que es el receptor, y el rank L, que es el ligando de rank. Entonces lo que va a ocurrir acá es que el rank L se une a su receptor, que es el rank, y lo que va a permitir es que esta célula precursora osteoclástica se transforme en un osteoclasto. ¿Ya? Es decir, la PTH, como ya les dije, no influye directamente en la diferenciación de las células precursoras osteoclásticas, sino que estas estimulan indirectamente gracias a la estimulación que le hacen primero a los osteoblastos para que estos secreten el rank L y luego se unan a sus receptores y que luego estos se diferencien en osteoclastos maduros, ¿ya? Ocurre de forma indirecta, como ya vamos a ver ahorita, o les voy a mencionar. Los osteoblastos secretan rank L y eso induce a la formación de osteoclastos, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre en la fase lenta. Fase lenta, activación de osteoclastos por medio de la secreción de rank L, que es estimulado por la PTH al unirse a sus receptores que se encuentran en los osteoblastos. En cambio, la fase rápida que ya hemos hablado, que tiene que ver con el líquido óseo, con la osteólisis, con el sistema de membranas osteocíticas y ya. Esto es todas las funciones que tiene la PTH. A nivel óseo, que tiene que ver todo esto de acá, a nivel renal, que es esta zonita de acá, y a nivel digestivo, que tiene que ver con esto de acá. Y que recordemos que toda la función intestinal de la reabsorción de calcio se lo damos gracias a la vitamina D activa o el 1,25 dihidroxicolecalciferol. Estamos bien. ¿Okay? Ahora, control de la secreción de PTH. Obviamente la PTH tiene que ser estimulada, o mejor dicho, la glándula paratiroides, que recordemos que se encontraban en la parte posterior de la glándula tiroides, recordemos que teníamos 2 en el lado derecho, 2 en el lado izquierdo, 2 arriba y 2 abajo, ¿ya? El estímulo que tiene que recibir la glándula paratiroides para secretar la PTH es obviamente la disminución de calcio. Si es que hay una hipocalcemia, la paratiroides, que recordemos que tenemos acá la glándula paratiroides, que son estas 4 glandulitas, va a permitir la secreción de PTH, es decir, aumenta la PTH en sangre para generar todos estos procesos que ya habíamos mencionado para aumentar los niveles de calcio en el plasma. ¿Ya? Pueden hipertrofiarse para aumentar su secreción, es decir, la glándula como tal puede aumentar su tamaño para aumentar la capacidad que tiene de secreción de PTH. ¿Ya? Pero ¿cómo es que ocurre esto? Estos cambios se dan por receptores detectores de calcio. ¿Ya? Y este es todo el proceso que ocurre. Así que vamos haciendo una pequeña celulita acá. ¿Ya? Hagamos el núcleo más acá para que tenga espacio. ¿Ok? Entonces, primero que nada, tenemos acá el receptor de detección de calcio. ¿Qué es lo que hacen estos receptores? El calcio que está en el plasma viene y se une. ¿Ya? Al momento en el que se une el calcio, va a activar esta enzima de acá, la fosfolipasa C, que recordemos que la fosfolipasa C permitía la síntesis o el aumento de los niveles de IP3 y el aumento también del diacilglicerol. Enfoquémonos nomás en el IP3. ¿Por qué? Porque el IP3 como tal aumenta los niveles de calcio intracelular. ¿Ya? Es decir, permite esto de acá. Aquí viene, se activa la fosfolipasa, déjame hacerlo más, que entre más. Se activa la fosfolipasa C, y va a permitir el aumento del IP3. Como aumenta el IP3,
aumenta los niveles de calcio intracelular. Entonces, como la célula propia tiene calcio, entonces no va a haber secreción de PTH, disminuye la liberación de PTH, porque la célula dice, tengo calcio, entonces no hay ningún problema, no tengo razones por qué secretarlo. Pero, ¿qué ocurre si es que el calcio no se une? En una hipocalcemia, recordemos que hay bajos niveles de calcio, entonces como hay bajo calcio en el plasma, entonces va a haber una disminución de la unión de calcio hacia sus receptores, no va a haber esta unión. Entonces, por lo tanto, no se va a poder activar, es decir, no se va a poder activar la fosfolipasa C y por lo tanto va a haber una disminución de los niveles de IP3 que se encuentran en la célula. Disminuyen los niveles de IP3 que se encuentran en la célula, entonces por lo tanto disminuyen los niveles de calcio que se encuentran en la célula. Y entonces la célula dice, oye, falta calcio. Y entonces eso es lo que induce la liberación de PTH. ¿Ya? Todo tiene que ver con la inactivación de los receptores de detección de calcio gracias a que este no se une, porque en la hipocalcemia disminuye el calcio. Como no hay suficiente calcio, como disminuye el calcio, entonces no se va a poder unir suficiente calcio o no va a haber la suficiente activación de estos receptores. Como no hay la suficiente activación de estos receptores, entonces no se va a poder activar la fosfolipasa C. No se activa la fosfolipasa C, no hay IP3, no hay diacilglicerol, y como no hay IP3, disminuyen los niveles de calcio intracelular. La célula lo detecta y empieza a liberar PTH. ¿Ya? Este es el proceso por el que hay la liberación de PTH por parte de las células que se encuentran en la glándula paratiroides. Y eso es todo lo que tiene que ver con PTH. Y rápidamente con la calcitonina. La calcitonina tiene todos los efectos contrarios a la PTH. Es decir, si es que la PTH aumentaba la reabsorción de calcio a nivel intestinal, la calcitonina disminuye la absorción de calcio a nivel intestinal. Si es que la PTH aumenta la reabsorción de calcio a nivel del túbulo contorneado distal final y el túbulo colector, la calcitonina aumenta la excreción o disminuye la reabsorción del calcio. Y también a nivel óseo va a tener los mismos efectos. ¿Por qué? Como dice acá, es hipocalcemiante, es decir, disminuye los niveles de calcio. Se secreta en una hipercalcemia, ¿ya? Y tiene un efecto más débil que la PTH. La PTH es mucho más activa o es más funcional, es mucho más potente, ¿ya? Que la calcitonina. Pero la calcitonina igualmente hace su trabajo, es honesta, ¿ya? Entonces la calcitonina se secreta al haber aumento del calcio intracelular. Es una hormona hipocalcemiante, por lo que disminuye los niveles de calcio intracelular. ¿Cuáles son las funciones? Disminuye el calcio, ¿ya? Por medio de rápido, disminuye la actividad de los osteoclastos. Es decir, recordemos que los osteoclastos, que eran estas células que comen hueso, básicamente, para decirlo vulgarmente, comen hueso, ¿ya? Disminuye la actividad de estas células acá. Entonces, como no comen hueso, no hay liberación de calcio hacia la célula, hacia el plasma. Entonces, por lo tanto, no va a haber aumento del calcio. Y a la larga, es decir, de forma lenta, disminuye la formación de osteoclastos, ¿ya? Y también disminuye la actividad osteoblástica. ¿Listo? Y también posee funciones opuestas en PTH, como ya les había dicho, en el riñón. Promueve la excreción de calcio y disminuye la reabsorción de calcio, y en el intestino disminuye la absorción que tiene por medio de la disminución de la secreción de calvindina hacia la luz intestinal. Y eso es todo lo que tiene que ver con metabolismo de calcio, con hormonas tiroides, es decir, todo lo que tiene que ver con calcitonina, PTH, el 1,25 de hidroxicolecalciferol y, hablando de hormonas tiroides, la T3 y la T4. Entonces, dicho esto, acabamos la clase. Esto. De ahí el otro es córticos suprarrenales, pero eso ya viene después, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de lo que hemos visto? PTH, vitamina D activa, reacciones fisiológicas, absorción, la regulación de la TSH, la TRH, funciones propias de las hormonas tiroideas, cómo son los receptores, cómo se sintetizan y todo eso. Todo esto lo hemos abarcado el día de hoy. Así que yo creo que con la información que tienen aquí es suficiente y estarían listos
para esta semana que viene, que es corta, porque acaba el miércoles, ya el jueves no hay clase, así que como no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda, entonces eso sería todo por hoy. Déjenme compartir la pantalla, déjenme terminar de grabar, de tener grabación.